Hola, profesor. Gracias por darme este espacio para contar mi experiencia. No sé si lo que viví pueda considerarse una maldición, un castigo, o simplemente el encuentro con algo que siempre ha estado aquí, rondando entre las calles empedradas de Guanajuato. Lo que sí sé es que desde aquella noche mi vida nunca volvió a ser la misma. Crecí en esta ciudad, rodeado de túneles, callejones estrechos y leyendas que se cuentan de generación en generación. Desde niño escuchaba historias de aparecidos en la presa de la Hoya, de sombras que se ven en el callejón del Beso, y sobre todo de ella, la Llorona. Mis abuelos decían que su llanto se oía más fuerte en noches de luna llena, cuando el viento se cuela entre las montañas, y el eco parece multiplicar los gemidos de una mujer que clama por sus hijos. Yo nunca creí del todo, hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Fue hace unos años cuando estudiaba en la universidad. Yo acostumbraba a salir tarde de la biblioteca y caminar hasta mi casa por los túneles subterráneos. Esa noche, sin embargo, algo me hizo desviarme. Decidí pasar por la presa de la Hoya, porque el camino estaba más despejado y pensaba que al ser más abierto me sentiría más seguro. Recuerdo que el aire estaba helado y la neblina bajaba densa desde los cerros, cubriendo el agua como un velo. Mientras caminaba por la orilla, lo escuché. Primero un lamento lejano, casi como un suspiro que se confundía con el viento. No le di importancia, pensé que era alguna mujer en las casas cercanas. Pero después se volvió más fuerte, un sollozo desgarrador, tan humano que me erizó la piel. ¡Ay, mis hijos! Retumbó en el aire y sentí que la sangre se me helaba. Me quedé paralizado. No podía moverme. Miré alrededor, pero no había nadie. El agua de la presa estaba en calma y los árboles apenas se mecían, y de pronto la vi, a lo lejos, sobre el borde de la presa, una figura vestida de blanco, con un velo que arrastraba en el suelo. Caminaba lentamente, con la cabeza agachada, como buscando algo entre las piedras. Mi instinto me decía que corriera, pero mis piernas no respondían. Solo pude observar cómo aquella mujer se inclinaba hacia el agua, como si buscara a alguien ahogado allí. Su llanto era tan profundo que parecía que se me metía en los huesos. En ese momento recordé las advertencias de mi abuela. Si la escuchas cerca, está lejos. Si la escuchas lejos, está junto a ti. Nunca respondas, nunca la sigas. Esa frase me taladró la mente y traté de no hacer ruido, de no mirarla más. Pero fue imposible. La curiosidad pudo más y cuando volví a levantar la vista, ella ya no estaba en la orilla. El lamento resonó detrás de mí. Sentí un aliento helado en la nuca y el corazón casi se me detuvo. Giré lentamente y ahí estaba, a solo unos pasos de distancia, flotando apenas sobre el suelo, con su rostro oculto tras el velo. Lo único que pude distinguir fueron sus manos huesudas, alargadas, extendiéndose hacia mí. Corrí como nunca en mi vida. No miré atrás, solo escuchaba cómo su grito se transformaba en un chillido espantoso que retumbaba en los túneles. Llegué a mi casa temblando, sudando frío, y con la sensación de que aquella cosa aún me seguía. Esa fue la primera vez, pero no la última. A partir de esa noche comenzaron a pasarme cosas extrañas. En mi cuarto, al intentar dormir, escuchaba sollozos en la ventana. En ocasiones, al despertar de madrugada, veía el reflejo de una mujer blanca parada en la esquina de la habitación, inmóvil, observándome. Nadie más en mi familia escuchaba ni veía nada, y empezaron a pensar que me estaba volviendo loco. Busqué respuestas en libros y en la gente mayor de Guanajuato. Descubrí que muchos afirmaban haberla visto en diferentes puntos de la ciudad. En el callejón de la Condesa, en la presa, en los túneles subterráneos. Algunos decían que se llevaba a los que encontraba solos, otros que solo aparecía para advertir de tragedias, pero todos coincidían en lo mismo. Una vez que la escuchas, jamás te libra de su sombra. Lo peor vino semanas después. Volvía de madrugada con unos amigos, después de una fiesta en la zona centro. Caminábamos por el túnel de la calle subterránea cuando de nuevo se escuchó el lamento. Mis amigos se rieron, pensando que era un borracho o alguien haciendo una broma, pero yo supe de inmediato lo que era. Les pedí que corriéramos, pero no me hicieron caso. Entonces, de la oscuridad, surgió otra vez esa figura blanca.
Mis amigos callaron de golpe. Nadie se atrevió a decir nada. Ella flotaba en medio del túnel, bloqueando el camino, y su llanto se volvió un grito desgarrador que nos dejó sordos por unos segundos. Salimos corriendo en desbandada, cada quien en direcciones distintas. Yo logré salir a la superficie, directo al Jardín Unión, donde había gente todavía. Pero uno de mis amigos nunca llegó a casa esa noche. Lo encontraron al día siguiente en el túnel, desmayado, con el rostro pálido como muerto y los labios morados, como si hubiera estado bajo el agua. Cuando despertó en el hospital, lo único que dijo fue: «La vi de cerca, no tiene rostro». Después de eso jamás volvió a hablar del tema. Desde entonces, profesor, he evitado caminar de noche por Guanajuato, pero a veces no se puede evitar. Y cuando la ciudad se queda en silencio, cuando la neblina baja y los túneles parecen murmurar, vuelvo a escuchar su lamento. ¡Ay, mis hijos! Sé que muchos no van a creerme, pero yo lo viví. Y si alguien visita Guanajuato, quiero que recuerden mis palabras. Si caminan de noche cerca de la presa, de los túneles o de los callejones, y escuchan el llanto de una mujer, no miren atrás. Bienvenidos a Terror con el Profesor. Hoy les traigo 3 relatos estremecedores sobre uno de los espíritus más temidos de toda Latinoamérica, La Llorona. Historias que nos llevarán desde los callejones y túneles de Guanajuato, México, hasta las orillas del río San Francisco en Bogotá, Colombia, y finalmente a los antiguos caminos de piedra en Cusco, Perú, donde su lamento sigue atormentando a quienes lo escuchan. Prepárense para conocer testimonios reales que demuestran que esta aparición no conoce fronteras, y que su llanto puede alcanzarnos en cualquier rincón donde el agua corra y la memoria del dolor permanezca. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y me regales un like. Eso me ayuda a seguir compartiendo más relatos de terror y a que nunca te pierdas de una nueva historia. Y recuerda, si alguna noche escuchas a lo lejos el lamento de una mujer diciendo: «¡Ay, mis hijos!», no la busques, porque ella ya sabe dónde estás. Hola, profesor. Gracias por abrir este espacio para quienes hemos vivido experiencias que no tienen explicación. Me llamo Andrés, soy de Bogotá, y lo que voy a contarte ocurrió hace unos años, en el centro de la ciudad, muy cerca del antiguo río San Francisco, que atraviesa parte de los cerros y baja serpenteando hacia la ciudad. Desde pequeño había escuchado a mis padres y abuelos hablar de La Llorona. Decían que era un espíritu que recorría las orillas de los ríos en busca de sus hijos, y que si alguien la escuchaba podía perderse, enloquecer o incluso morir. Yo pensaba que era una leyenda para asustar a los niños y evitar que saliéramos de noche, pero aquella madrugada comprobé que es mucho más que un cuento. Trabajo en un restaurante en La Candelaria, y en aquel entonces salía tarde, casi siempre después de la medianoche. Una de esas noches, mientras caminaba hacia mi casa, tomé el camino que bordea el Parque Nacional, donde todavía se escucha correr el río San Francisco en algunos tramos. La ciudad estaba desierta, apenas algunos carros pasaban de vez en cuando, y la neblina descendía desde los cerros orientales como un manto espeso. Iba distraído escuchando música en mis audífonos, cuando sentí un frío repentino que me recorrió la espalda. Me detuve, miré alrededor y vi que la neblina se estaba volviendo más densa, tanto que apenas podía distinguir los árboles del parque. Fue entonces cuando la escuché, un lamento prolongado tan desgarrador que se me cayó el celular de las manos. ¡Ay, mis hijos! El grito se mezcló con el ruido del agua, como si viniera desde el mismo río. Me quedé helado sin poder moverme. Pensé que tal vez era alguien pidiendo ayuda, pero aquel tono de dolor no parecía humano. Era demasiado profundo, demasiado antiguo. Miré hacia la corriente y la vi. Una figura vestida de blanco, encorvada, caminaba a la orilla del río. Su ropa parecía flotar con la neblina, y su cabello largo y oscuro le cubría el rostro. Se movía lentamente como arrastrando los pies, buscando algo entre las piedras. Quise retroceder, pero cada paso que daba parecía atraerla más hacia mí. Su lamento se volvió un gemido insoportable que me hacía vibrar los huesos. Recordé lo que decía mi abuela: «Si la escuchas lejos, cuidado, porque está cerca».
y en ese momento la escuchaba en todas partes, frente a mí, detrás, en los costados. De pronto, el ambiente se volvió irrespirable. Un olor fuerte a río podrido, a flores marchitas y humedad invadió todo. Entonces, la mujer levantó la cabeza. No le vi un rostro humano, sino una especie de vacío oscuro, como si bajo el cabello no hubiera nada. Grité y corrí, pero el eco de mis propios pasos parecía rebotar contra los árboles y confundirme. No sabía hacia dónde huía. La neblina me envolvía y el río parecía arrastrar su llanto conmigo. Al fin logré salir hacia la avenida Séptima, donde había más luz y tráfico. Ahí la sensación desapareció. Respiré aliviado, pero cuando volví la vista hacia el parque, juraría que vi su silueta parada entre los árboles, inmóvil, como esperándome. Desde aquella noche evité pasar por ese camino. Pero la maldición no terminó ahí. Comencé a soñar con ella. En las madrugadas su llanto se metía en mis sueños y despertaba empapado en sudor, con la impresión de que alguien estaba en mi cuarto. Lo más aterrador fue lo que ocurrió meses después. Viajé con unos amigos a las afueras de Bogotá, hacia Choachí, y mientras caminábamos por un sendero cerca de un riachuelo, de nuevo se escuchó el lamento. Todos se detuvieron, y yo sentí que el corazón me iba a estallar. Mis amigos dijeron que tal vez era el viento, o un animal, pero yo sabía bien lo que era. Una de las chicas que iba con nosotros se desmayó al instante, como si la hubieran jalado las fuerzas de su cuerpo. Tuvimos que cargarla de regreso al pueblo, y cuando despertó, lo único que repetía era: la mujer me llamó por mi nombre. Profesor, yo no sé qué busca exactamente este espíritu, pero estoy seguro de que no se limita a un solo lugar. Tal vez se manifiesta en todos los ríos, en cada rincón donde hubo tragedias. Y en Bogotá, donde el río San Francisco fue testigo de tantas muertes y secretos, su presencia sigue viva. Lo único que puedo aconsejar a quien escuche mi relato es esto: si alguna vez caminan de noche cerca del agua y escuchan a lo lejos el llanto de una mujer, no intenten buscarla ni ayudarla, porque no encontrarán a una madre desesperada, sino a algo mucho más antiguo y siniestro. Hola profesor, gracias por abrir este espacio. Me llamo Mariela y soy de Cusco, Perú. Lo que voy a contarte no es fácil para mí, porque todavía me persigue como una sombra, y a veces siento que al recordarlo la estoy llamando otra vez. Pero necesito sacarlo de mi pecho, necesito que alguien escuche lo que viví y me crea, porque aquí muchos prefieren guardar silencio. Desde niña crecí rodeada de las historias de mi tierra. Cusco es un lugar donde el pasado nunca se va. Las piedras de los incas siguen vivas. Las montañas parecen observarnos y los ríos corren como si llevaran consigo los secretos de los que murieron hace siglos. Siempre me hablaron de espíritus, de condenados que aparecen en los caminos, de los apus que custodian las montañas, pero también de ella, de la Llorona. Mi abuela solía contar que la habían escuchado en las noches frías, bajando por las orillas del río Vilcanota, que serpentea imponente a las afueras de la ciudad. Decía que su lamento era tan fuerte que hasta los perros dejaban de ladrar. Yo pensaba que era una versión más de las tantas leyendas que existen en Latinoamérica, pero nunca creí que fuera real. Hasta aquella noche, fue en el 2018. Yo trabajaba como guía turística y tenía un grupo de extranjeros que había llevado a recorrer Sacsayhuamán en la tarde. La jornada terminó tarde, y mientras regresaba por uno de los senderos de piedra que bajan hacia la ciudad, la neblina comenzó a envolver todo. El aire estaba helado, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos rebotar contra las murallas incas. De pronto, un sonido quebró ese silencio. Un lamento largo, doloroso, que parecía arrastrarse con el viento. Al principio pensé que era alguien herido, quizá algún turista perdido, pero el quejido no era humano. Era un grito de desesperación, de una madre rota. ¡Ay, mis hijos! Me quedé paralizada. Miré hacia todos lados, pero no vi nada, solo la neblina espesándose alrededor. Recordé lo que mi abuela siempre repetía: si la escuchas cerca, tranquila, está lejos. Si la escuchas lejos, corre, porque la tienes al lado. Y lo peor fue que en ese momento lo sentía lejano, como si viniera del río, allá abajo en el valle. Apuré el paso tratando de no pensar en eso, pero al llegar a una curva del sendero la vi. Allí estaba,
parada entre las piedras, una figura blanca y delgada, con el cabello largo que le cubría el rostro. No parecía caminar sino flotar apenas sobre el suelo. Estaba inclinada hacia un canal de agua que bajaba desde Sacsayhuamán, como si buscara algo en la corriente. El miedo me heló la sangre. No podía gritar, no podía moverme. Sentí que mis pies estaban clavados en la tierra. Entonces ella levantó la cabeza lentamente, y aunque no podía verle los ojos, su lamento se volvió tan agudo que me hizo doler el pecho. Quise correr, pero el sendero estaba estrecho, y la figura se encontraba justo en medio. En ese instante el agua del canal comenzó a agitarse sola, como si algo invisible se moviera en ella. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Cerré los ojos y recé lo poco que sabía. Cuando los abrí, ya no estaba. El sendero estaba vacío. Corrí cuesta abajo hasta llegar a la ciudad, con el corazón en la garganta. Esa noche no dormí. Pensaba que había sido una visión, producto del cansancio. Pero las cosas no terminaron ahí. Días después, empecé a escuchar el llanto cerca de mi casa, en San Blas. Primero era un susurro en las ventanas, luego un sollozo en el patio. Una madrugada incluso vi una sombra blanca reflejada en el vidrio de la puerta. Intentaba convencerme de que era mi imaginación, hasta que algo ocurrió con mi hermano menor. Él regresaba de una fiesta en las afueras de la ciudad, cerca del río Vilcanota. Sus amigos lo dejaron en la entrada del barrio, pero nunca llegó a casa. Lo buscamos toda la noche y lo encontramos al amanecer, tendido en la orilla del río, inconsciente, con la ropa empapada aunque no había llovido. Cuando despertó en el hospital, lo único que dijo fue: «Ella me llamó por mi nombre. Ella quería que la siguiera». Después se negó a hablar más del tema. Desde entonces se volvió silencioso, retraído, como si algo dentro de él se hubiera roto. Yo supe en ese momento que lo que me había seguido desde Sacsayhuamán no era una simple visión. Era real y estaba marcándonos. Semanas después tuve que llevar a otro grupo de turistas hacia el Valle Sagrado. El camino bordeaba el río, y mientras el bus avanzaba, el paisaje se cubría de neblina. Cerré los ojos para no pensar en nada, pero entonces, entre el ruido del motor, escuché el lamento. Abrí los ojos y miré por la ventana. Lo juro, profesor. En la orilla del río, corriendo junto al bus, iba la figura blanca. No parecía moverse con esfuerzo, simplemente flotaba. Y aunque el vehículo iba a toda velocidad, ella no se quedaba atrás. Algunos turistas también la vieron y comenzaron a gritar. El chofer no entendía qué pasaba. Yo no pude más. Me arrodillé en el asiento y recé en voz alta. Solo cuando entramos a Pisac y las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, la figura desapareció. Ese día comprendí que no era la única que la veía, que ella puede mostrarse a cualquiera, cuando quiere. Desde esa vez he intentado evitar el río, evitar caminar de noche, evitar la soledad, pero no siempre se puede. Y cada cierto tiempo, cuando menos lo espero, escucho su voz. En Cusco hay quienes creen que la Llorona no es solo un espíritu errante, sino un eco de todas las madres que perdieron a sus hijos desde tiempos antiguos, en guerras, sacrificios, inundaciones. Un dolor que nunca se apaga. Yo no sé si algún día dejará de seguirme. Lo único que sé es que en Cusco, entre las piedras incas y los ríos que bajan de los Andes, su llanto sigue vivo. Y cada que lo escucho siento que poco a poco me arrastra hacia ella, como lo hizo con mi hermano. Por eso, profesor, comparto mi historia contigo, para que quede registrada, para que otros tengan cuidado. Porque la Llorona no es un mito lejano, no es solo mexicana ni colombiana. Está en toda nuestra tierra, en cada río que guarda tragedias, y si alguna vez escuchan su llanto, recen, corran, pero nunca la miren a los ojos.